El Battle City maldito. Esto pasó por el 2005. Andaba por una feria retrucha donde vendían juegos viejos de consolas de antaño y como tenía un Sega guardado me puse a buscar buenos precios para los Sonics y compañía cuando vi un cassette de Battle City, un juegazo que había jugado cuando era pendejo de tiros entre tanques en el Family y me re emocioné. Me acordé de algo, mi hermano el que se había ido hace como así 5 años dejó la vieja consola guardada en el fondo de casa y si todavía andaba iba a poder jugar a esa preciosidad que solo costaba 2 pesos. Así que sin tener en cuenta si mi vieja consola funcaba o no pagué por el cartucho y corrí a casa. Cuando llegué estuve horas buscando la consola ya que mi hermano se había suicidado con un fierro electrificado hace años y solo quedaban sus cosas guardadas muy bien. Pero encontré el videojuego y totalmente feliz lo limpié prácticamente con amor como si fuera mi señora esposa y le metí el cartucho que debo decir, no tenía el calco original de Nintendo, sino un dibujo hecho a mano y pegado de 2 tanques y un hombre explotando en el medio de ellos. Y el juego arrancó. Pero no vi el logo de ladrillos de Battle City, sino a un niño raro llorando mierda dije, ¿me vendieron otra cosa? Sin embargo empezó el juego de tanques en el que uno se cagaba a tiros y en cada nivel tu base era más dura, hasta que llegué a una parte en la que todos los tanques enemigos estaban protegidos por el escudo que en el juego a 3 tiros se iba pero les daba como 10 y no pasaban ni mierda y ellos seguían bien y me mataban una y otra vez, encima como era trucho en vez de 4 vidas tenía 100, y estuve las 100 vidas muriendo hasta que en la última aparecí de nuevo cosa rarísima pero los tiros no me hacían nada, es más parecía que disparaban a la nada ya que anduviera yo no por ahí disparaban igual los enemigos hasta entre ellos como con miedo. Ahí desaparecieron todos y solo quedó mi tanque dando vueltas. Estuve como media hora disparándole a la nada hasta que de tanto pudrirme le tiré a mi base la del águila y al hacerlo la pantalla se congeló. Me puse a golpear la consola y escuché un grito de dolor pero no era en el videojuego era en casa. Un horrendo grito de mujer pero esa tarde estaba solo, así que salí a mirar al costado a ver qué diablos era y lo vi, a mi hermana la grande que estudiaba abogacía muerta con un tiro como el de un cañón. Quise llorar pero en la pantalla apareció un mensaje que decía si me ganas te irás, hijo de puta, y yo con el miedo de quien lee eso pensé en correr pero mi tanque se movió solo y le disparó a los ladrillos formando la expresión mamá y en ese entonces recibí un llamado telefónico de mi madre diciendo que se sentía muy mal y que si moría me amaba así que por eso me dispuse a jugar sin atreverme a decirle lo de mi hermana por si acaso. Jugué y luché pero cuando asesiné a Mario Bros sonara ridículo pero ese fue mi enemigo recibí un llamado del trabajo de papá diciendo que mi padre un hombre petizo y bigotudo había sido violado por Jack the Putter el violador de la ciudad que había escapado de casa y que luego se había comido su cadáver. Y así que ya no supe qué hacer, solo llorar como marica hasta ahora ya que sé que me persigue el gran satánico asesino pero no sé hasta cuándo me perseguirá, solo que en determinado momento me agarrará. Una distancia incierta. Estábamos yendo a la casa de mi tía mientras se hacía de noche, una vez que llegamos, muy cansados, nos fuimos a dormir juntos con mis hermanos a nuestra habitación. De repente se largó a llover descomunalmente y junto con mis hermanos sentimos temor por los ruidos que ocasionaba la tormenta y el viento que agitaba los árboles circundantes a la zona. A causa de esto decidimos darnos las manos hasta dormirnos. Hecho que logramos en medio de la oscuridad a pesar de la distancia de nuestras camas. De tal modo aseguramos un contacto físico que infundía tranquilidad entre nosotros. Al amanecer, alrededor de las 9 am entró mi madre a preguntar cómo habíamos dormido y de paso nos trajo el desayuno a la cama. Mientras charlábamos con ella nos preguntó cómo habíamos dormido anoche y le contamos que al comienzo, apenas nos acostamos. Tuvimos miedo, sin embargo nos dimos las manos para tranquilizarnos a partir de nuestro relato de lo sucedido la noche anterior nos pidió que le mostráramos cómo nos dimos las manos de una cama a la otra entre los tres, adivinen qué. Una distancia abismal nos separaba al extender nuestras manos pretendiendo llegar a tomarnos unos a los otros. A partir de esa noche, aún trato de encontrar una explicación racional a la situación misteriosa que nos había unido de las manos. Personas muertas. Tenía la edad 13 años cuando sucedió por primera vez era las 11:30 p.m. Tenía la costumbre de ir a comprar a esas horas ya que por donde vivo las tiendas quedan abiertas hasta la 1 o 2 am. Días antes de ese eco había muerto un vecino mío que vivía al frente de casa, él ya era de edad, salí a comprar como casi todas las noches cuando sentí que alguien me seguía, volteé a ver y no había nada entonces sentí que alguien estaba detrás, caminé más deprisa a casa, y cerca a ella lo vivía la persona que había muerto días antes, él
estaba con la ropa habitual de siempre, entonces me quedé fría, no sabía qué hacer, me puse pálida, volteé a todos lados, me sentía aterrorizada cuando miré de nuevo, él ya no estaba, entonces apresuré el paso a casa, estaba a punto de ingresar cuando se me apareció de nuevo, lo miré y no podía creerlo, había oído hablar de personas que habían tenido un encuentro casi parecido con personas ya muertas, pero no lo creía hasta que me pasó a mí ese día, entré a casa pálida y tartamudeaba, mi familia me preguntó qué pasaba, les conté lo sucedido, se quedaron pasmados, aunque con las dudas de que será verdad o no, no sé qué pasó ese día, pero solo sé que desde entonces puedo ver a gente que muere o antes de que lo haga, no es casi siempre, pero ya me sucedió varias veces, al comienzo me daba miedo, aunque admito que aún siento terror, hoy ya con 19 años aún me sigue pasando estas cosas, créanme, esto es real, tendrías que vivirlo para saber lo que se siente.